Muy bien, vamos a empezar a ver el tema del día de hoy. Ya vamos a empezar a ver la embriología urogenital. Vamos a ver primero la embriología del sistema urológico y en la siguiente clase vamos a ver la genital. Bueno, antes de empezar, pues en cuanto a la embriología del sistema urogenital, pues es bastante sencillo, dado que va a hacer un proceso de diferenciación principalmente. Sin embargo, lo que necesito que ustedes como que tomen o recuerden va a ser las estructuras principales de donde se va a derivar cada una de los órganos, pero también las semanas en que esto ocurre. Antes de empezar a hablar sobre la embriología, vamos a hablar un poquito sobre qué es la embriogénesis. Y pues bueno, eso va a ser un periodo que se va a producir entre la fecundación y el parto. Normalmente dura 9 meses y en cada uno de esos trimestres va a haber un proceso de desarrollo de diferentes partes del cuerpo. Y se da principalmente en 3 fases, que la primera va a ser la fecundación, donde pues la mujer tiene que estar en el proceso de ovulación y también es el proceso de segmentación, en donde van a haber diversas formaciones segmentarias, en donde va a pasar desde ser un blastómero hasta el proceso de gastrulación y la formación de los anexos embrionarios. Y la tercera fase sería la fase de organogénesis. En sí, la organogénesis va a ser una etapa en el crecimiento del feto donde va a haber la diferenciación de diferentes tejidos y la formación de órganos, dados principalmente por 3 estructuras que van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Después va a haber diferenciación de esas hasta constituir el amnios. En esa se va a dar el proceso de la creación de las capas germinales y cada una de ellas va a dar creación a otras. Por ejemplo, en cuanto al ectodermo, va a formarse a través de ella el sistema nervioso y la piel. A través del mesodermo se va a dar la formación de los músculos, el esqueleto de manera general, los riñones y el aparato reproductor, y a través del endodermo se van a formar las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. En cuanto a la embriología urogenital, pues ya vemos que pues están íntimamente relacionadas ambas estructuras, sobre todo en la primera etapa, en el cual van a estar dadas por una misma estructura. Generalmente esta va a ser a través del mesodermo intermedio. El mesénquima, que va a ser el tejido conjuntivo embrionario primordial, va a derivar de este mesodermo y va a ser el responsable de la formación de los riñones, de los genitales internos y sus conductos. Sin embargo, durante el plegamiento del embrión, este mesodermo también va a sufrir un desplazamiento en su porción ventral, y a cada lado de esta estructura va a aparecer una elevación que va a constituir la cresta urogenital. A través de la cresta urogenital se van a dar la formación de los dos sistemas. Sin embargo, esta cresta va a subdividirse en el cordón nefrogénico y la cresta gonadal. El cordón nefrogénico va a formar el sistema urinario y la cresta gonadal va a dar la formación del sistema genital. Y pues para que esto se realice se van a dar diferentes expresiones de genes. Entre los más importantes está el supresor tumoral Wilms y el factor esteroidogénico 1 y el DAXI1. En cuanto a la formación de los riñones, un punto bastante importante a saber es que se van a desarrollar antes de la constitución del riñón definitivo tres, tres riñones, por decirlo así, o 3 conjuntos de riñones. El primero va a ser el pronefros, que va a comenzar su formación a la 4ª semana. El mesonefros, que va a formarse al final de la 4ª semana de desarrollo, y el metanefros, ya formado en la 5ª semana de desarrollo. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos.
En cuanto al ponefros, como habíamos visto, va a aparecer al comienzo de la cuarta semana y esta va a constituir un riñón rudimentario. No va a tener función en sí, dado que va a ser muy corto el periodo de tiempo que va a estar constituido, debido a que así como aparece al comienzo de la cuarta semana, va a haber ya desaparecido al final de la misma semana. Normalmente va a estar formado por 7 a 10 células que van a estar en la parte cervical. Esas células van a dar a la formación de algo que se llama nefrotomas. Los conductos que van a nacer de estos van a discurrir caudalmente y van a terminar abriéndose a la cloaca. El pronefros en sí va a sufrir una degeneración, sin embargo, los conductos que se forman durante esta semana van a ser utilizadas en etapas siguientes de la formación de los riñones. En cuanto al mesonefros, este va a aparecer al final de la cuarta semana, o sea, el pronefros va a desaparecer y a su vez va a estar formándose el mesonefros y esta va a funcionar como riñón provisional. Esto va a ser solo durante 4 semanas hasta que el riñón permanente ya va a adquirir su función. En este caso, pues va a formar parte de la estructura media y también va a formar los conductos mesonéfricos que más adelante van a diferenciarse para formar los túbulos colectores. En sí, el túbulo excretor del mesonefros va a formarse en la cuarta semana y a través de esa estructura también vamos a poder observar que va a formarse el glomérulo y a su vez en el desarrollo de este tipo de esta estructura va a también formarse la cápsula de Bowman, que como sabemos, ambas estructuras durante la maduración van a formar el corpúsculo renal. Y en cuanto a esa estructura, pues va a desaparecer al final del primer trimestre. Sin embargo, los túbulos del metonefro se van a convertir más adelante en el conducto diferente en el caso del hombre. En cuanto al metanefros, pues van a ser órganos excretores bastante gruesos y alargados y estos van a aparecer al final de la cuarta semana, pero generalmente van a empezar su desarrollo en la quinta semana. Sin embargo, aunque van a desarrollarse en esta semana, van a tener o a empezar a funcionar hasta 4 semanas después. Estas en sí van a formar los riñones permanentes. Generalmente los riñones permanentes van a estar formados a través de dos estructuras que van a ser la yema ureteral y el blastema metanéfrico. Y pues bueno, ¿qué va a ser la yema ureteral? Pues va a ser una estructura o un divertículo que va a encontrarse en la parte baja del embrión y cerca de la cloaca, que también más adelante va a tener una función importante al momento de la formación de la vejiga. En cuanto al sistema de conductos colectores, esta va a estar formada a partir de la yema uretral, que ya habíamos visto. Esta en sí va a diferenciarse en una etapa posterior y va a formar la pelvis. Y el pedículo de esta yema, que va a ser esta, va a terminar formando el uréter. Aquí toda la yema ureteral va a sufrir diferentes tipos de diferenciaciones y ramificaciones. En el caso de las ramificaciones y diferenciaciones va a formar más adelante los túbulos colectores. Y en el caso de los túbulos colectores también van a sufrir un tipo de división. Dice que es cranocaudal y al final van a terminar formando los cálices mayores. Y aquí tenemos otra imagen de cómo se va formando los sistemas colectores. Acá podemos ver el conducto mesonéfrico, podemos ver el blastema metanéfrico y la yema uretral, que en un inicio pues va a ser tal cual una yema. Aquí en la imagen C podemos ver que ya va a empezar a diferenciarse y a empezar a constituir a la pelvis renal. Esta estructura va a sufrir como diferentes generaciones
de diferenciaciones y nos menciona que las primeras 4 generaciones de diferenciación va a constituir a los cálices mayores y después van a sufrir otra diferenciación o generación, y las otras 4 segundas generaciones de diferenciación de los túbulos van a formar a los cálices mayores. Y en la imagen número E podemos ver que ya están formados como tal el riñón, donde va a estar ya el lóbulo, los túbulos colectores, y aquí ya están diferenciados tanto los cálices mayores como los cálices menores. En cuanto a la nefrogénesis, pues esta va a estar dada a través del blastema metanéfrico en la octava semana. De hecho, en este el MOR nos hace alusión del túbulo urinífero, que si se acuerdan cuando vimos anatomía, habíamos mencionado que esta constituía la principal estructura funcional del riñón, que antes se consideraba que era la nefrona, y habíamos visto que sí era la nefrona, pero también eran los conductos colectores, y justamente esta era la principal diferenciación, ¿no? De dónde estas derivaban, porque si bien la nefrona como tal va a derivar del blastema metanéfrico, no así los sistemas colectores, que como vimos van a derivar de la uyema uretral. Y pues bueno, en la imagen A podemos ver que los túbulos colectores van a estar rodeados por unos capuchones de tejido metanéfrico, menciona. Después, estos túbulos van a sufrir un proceso en el que van a formarse las vesículas renales. Estas vesículas renales, en una etapa posterior, van a plegarse formando una S, y esta estructura en una etapa posterior va a formar a la nefrona. Dentro de esa estructura, también en la imagen D podemos observar que va a seguir plegándose en forma de S hasta formar el túbulo contorneado distal. Y dentro de ella va a empezar a formarse la cápsula de Bowman, que sabemos más adelante va a contener al glomérulo. Y en la imagen número E podemos ver que este plegamiento de los túbulos contorneados van a formar también tanto los túbulos contorneados proximales como el asa de Henle. Ya en la imagen número F ya podemos ver cómo está ya constituido tanto el glomérulo rodeado por su cápsula, así como los túbulos tanto contorneados distales como proximales, y las diferentes porciones del asa de Henle, que en ese caso sería la ascendente y descendente. En ese caso en específico, esos son como los puntos que tenemos que recordar principalmente, que en la semana número 9 inicia la filtración glomerular. Sin embargo, aunque ya va a haber iniciada la filtración glomerular, no va a ser hasta después del parto, en el cual ya va a haber la maduración funcional renal y ya va a haber un aumento en las tasas de filtración. En la semana 10 y la semana 18 va a haber un aumento gradual de los glomérulos, y esos van a seguir aumentando progresivamente hasta alcanzar el número máximo, que va a ser en la semana número 32. También es importante recordar que en la semana número 12 el riñón va a empezar a ser funcional. Aproximadamente el riñón como tal va a estar constituido ya en la semana número 10, o va a estar formada. Sin embargo, todavía sus estructuras como tal no van a estar completamente formadas, entonces todavía no van a ser funcionales hasta la semana 12. En sí, la formación completa de las nefronas va a estar dada en el feto a término, y ya en esta parte el riñón ya va a tener aproximadamente 2 millones de nefronas. Como habíamos visto, pues el riñón va a ser un órgano lobulado. Sin embargo, también durante el desarrollo fetal va a haber un tipo de lobulación fetal, y va a ser hasta el final del primer año de nacimiento en el cual va a desaparecer esta lobulación. En sí, la maduración funcional renal, como habíamos visto, va a estar dada después del parto, y también punto importante recordar que
La ramificación de la yema uretral va a depender principalmente de la inducción del blastema metanéfrico y la diferenciación de las nefronas va a estar dada por los túbulos colectores. Nos menciona también un tipo de proceso de inducción recíproca y esta va a estar dada por la interacción tanto de la yema uretral como el del blastema metanéfrico y va a dar lugar a la formación de los riñones permanentes. Esta inducción va a estar dada por varios tipos de genes y que pues que no vamos a ver ahorita, ¿no? Sí es importante nada más que recuerden en qué consiste la inducción recíproca. En cuanto a la posición del riñón, podemos observar en la imagen que inicialmente va a estar dada en la pelvis, van a estar ambas separadas y esta posición va a estar próximas al sacro. Después va a haber una recolocación en el abdomen y una posterior separación y esta va a estar dada principalmente porque pues el abdomen va a crecer, entonces por ende va a sufrir una recolocación el riñón, pero como podemos ver esta recolocación es ascendente. Inicialmente nos menciona también que el hilio va a encontrarse en una posición ventral y va a ser hasta la semana 9 que va a adquirir la posición anteromedial final. Como sabemos, pues el hilio van a ser las estructuras donde van a confluir las diferentes ramas arteriales, tanto venosas, renales, perdón, tanto venosas como arteriales. Ya para la semana número 9, el riñón ya va a haber adquirido su posición final, entonces es importante también recordar esta parte. Pero ¿por qué va a estar dada este movimiento? Va a ser dada simplemente por el crecimiento del abdomen. En cuanto a la vejiga, pues bueno, primero hay que recordar que esta va a provenir de una estructura del seno urogenital. El seno urogenital va a estar dividida en tres partes, en la parte vesical, en la parte pélvica y en la parte fálica. La parte vesical va a formar la mayor parte de la vejiga. La parte pélvica se va a convertir en una etapa posterior en la uretra que va a estar diferenciada a través del cuello de la vejiga. También la parte pélvica va a formar parte de la uretra prostática masculina y va a dar a la formación de toda la uretra femenina. En cuanto a la parte fálica, esta va a crecer hacia el tubérculo genital y va a formar el pene en el hombre y va a formar el clítoris en la mujer. En este caso de la vejiga es importante recordar que el desarrollo principal va a estar dada en la parte vesical del seno urogenital y que el trígono de la vejiga va a proceder de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. También es importante recordar que el epitelio de la vejiga va a estar dada por el endodermo de la parte vesical del seno urogenital y sus otras capas vesicales va a estar dadas a través del mesénquima esplácnico adyacente. En cuanto a la vejiga, esta va a estar diferenciada a partir de dos principales estructuras, del uraco y del alantoides. Principalmente en una etapa temprana, la vejiga va a estar formada después del alantoides. El alantoides solo va a ser una estructura primitiva que después va a sufrir un proceso como de constricción hasta formar el uraco. El uraco en el paciente adulto mayor pues va a estar representado por el ligamento umbilical medio. Entonces, pues cuando ya va a haber esta constricción del alantoides, ya va a formarse como tal la vejiga. Y aquí está la representación de la vejiga tanto femenina como masculina. También están aquí una vista dorsal de la vejiga, donde más que nada está representada la relación que tiene tanto la yema uretral o los uréteres y el conducto mesonéfrico con la vejiga. En este caso podemos ver en una etapa temprana que, como sabemos, los uréteres van a formarse a través de la yema uretral y podemos ver también el conducto mesonéfrico. Después esos van a sufrir un proceso de ascenso y vamos a ver que el uréter va a tomar una posición como ventral
pero posteriormente en una etapa más tardía va a ocupar ya su posición final y aquí ya podemos ver que está formada la vejiga. El conducto mesonéfrico aquí va a unirse en la porción de la vejiga y más tarde ese extremo caudal va a formar los conductos eyaculadores en el niño. Sin embargo, en el caso del extremo distal, en las mujeres va a sufrir un proceso de degeneración. También nos menciona que la vejiga en los lactantes y niños va a localizarse en el abdomen incluso cuando la vejiga está vacía. Y también que a partir de los 6 años de edad, la vejiga va a comenzar a introducirse a la pelvis mayor, pero va a ser hasta la pubertad en el que la pelvis va, perdón, hasta que la vejiga va a alcanzar la pelvis menor y va a convertirse en sí en un órgano pélvico, es decir, va a ser hasta la pubertad en la cual ya la vejiga va a alcanzar su localización final. En cuanto al epitelio de la uretra, pues nos menciona que la mayor parte de la uretra masculina va a estar dada por el endodermo del seno urogenital y el endodermo del seno urogenital va a formar todo el epitelio de la uretra femenina. Al final del tercer mes, este epitelio de la uretra prostática va a sufrir un proceso de proliferación en el que van a formar esas estructuras que son como vesículas. Estas después van a proliferar y en el hombre van a formar la glándula prostática y en el caso de las mujeres van a formar las glándulas uretrales y parauretrales. Y pues creo que sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Nada? Me parece que no, doctora. ¿Cómo? Me parece que no hay dudas, doctora. Ok. Bueno. Como vieron, el proceso embriológico es bastante sencillo. Como les dije, solo es procesos como de diferenciaciones, pero las cosas que traté de ponerles en las diapos es lo que tienen que recordar. Sé que es complicado como aprenderse fechas y así, pero es como lo más importante. Sí, Bueno, doctora. vamos a pasar lista en Aguirre Vargas, Presente, doctora. Salazar Martínez, Presente. De Lucio Hernández, Presente, doctora. Leiva Ávila, Presente, doctora. Cortés Camacho, Presente, doctora. Fuentes Meléndez, Presente, doctora. López Reyes, Presente, doctora. De Luna Vega, Presente, doctora. Rosales Tenorio, Presente, doctora. Ángeles Galicia, Presente, doctora. Estrada Sandoval, Presente, doctora. Martínez Fuentes, Presente, doctora. Ramos Prado, Ramos Prado, Me dijo que tuvo un inconveniente en su casa, doctora. Creo que se le fue la luz. ok, gracias. Hernández García, Presente, Luis doctora. Pichardo, Presente, doctora. Aguilar Macías, Aguilar Presente, Macías, doctora. Teurel Rostand, Presente, doctora. Torres de Paz, Presente. Agüero Espinosa, Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martel Gutiérrez, Presente, doctora. Zaragoza Domínguez, Presente. Hernández González, Presente, doctora. Franco Coria, Franco Coria,
Reyes Aguilar. Presente. Jiménez Álvarez. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. López Vélez. Presente, doctora. Cabrera Torres. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pérez Morales. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hernández Aguilar. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Constantino González. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aguilar Maldonado. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Franco Coria, ¿no está? Bueno. Bueno. Entonces, si no tienen duda, pues ya les veo en la próxima clase. Creo que de esta no les voy a dejar tarea hasta que terminemos de ver hasta el urogenital. ¿Sale? Para que sea una. Ok, doctora. Gracias. Muy Sí, bien. De doctora. acuerdo, doctora. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego. Gracias, Hasta doctora. luego. De nada. Hasta Hasta luego. luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. De nada. Hasta luego.